el distinguido constitucionalista Nicolás Castro. Doctor, un gusto tenerlo en estos estudios. La solicitud de juicio político contra el presidente Lasso va camino a la Corte Constitucional. ¿Qué debería pasar cuando llegue? Gracias, Juan Javier, Pocho y María Sol, por la invitación y por recibirme en esta prestigiosa y muy oída emisora, especialmente en este programa. Mira, yo quisiera, antes que responder a tu pregunta, poner sobre el tapete un aspecto que me parece importante, que no ha sido anotado hasta este momento por ninguna de las personas que han estado escribiendo o hablando sobre el tema del juicio político al presidente Lasso. Se trata de este pequeño detalle que a mi juicio tiene una extraordinaria importancia en el desarrollo del proceso del juicio político, sobre todo ahora que llegamos al momento en el que la Corte Constitucional tendrá que emitir su dictamen de admisibilidad. Consiste en lo siguiente, y ustedes estarán conscientes de lo que yo voy a decir. El CAL recibe la acusación constitucional y en lugar de resolver como CAL sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos para dar luz verde a la continuación del proceso en el que consiste el juicio político, el CAL, antes de hacerlo, manda a que intervenga y interviene la Unidad Técnica Legislativa. UTL, correcto. Para que ellos sean los que estudien el caso, preparen seguramente el proyecto de resolución y finalmente el informe que produce la UTL sea el que conoce la comisión, el CAL, la comisión de la Asamblea. Esto, a mi juicio, entraña una violación a la Constitución. ¿Por qué? Y voy a explicar por qué. Porque en la Ley Orgánica de la Función Legislativa está establecido que la UTL interviene forzosamente produciendo su informe en aquellos casos donde se propone juicio político contra ministros de Estados, funcionarios de los órganos de control y otras importantes autoridades del Estado. Ministros de Estado, Procurador General del Estado. O sea, los 131. Exactamente. Como bien dice Pocho, los que están mencionados en el artículo 131, que tienen un trámite, una secuencia y una consecuencia política muy distinta a la que ahora enfrenta el país con el juicio político que se propone contra el presidente. La UTL presenta el informe y ese informe es el que es debatido, conocido y finalmente, me imagino, por las noticias de prensa, acogido por el CAL al emitir su resolución. Esta violación en el trámite no es cualquier violación. ¿Por qué? Porque la Constitución manda imperativamente a que única y exclusivamente sea el CAL el que conozca y resuelva, dando luz verde o no a la continuación del proceso político, dando luz verde o no a la continuación del juicio político. Y al pedirle a otro órgano dependiente de la función legislativa, como la UTL, que intervenga, está haciendo intervenir en el proceso, en la sustanciación, en el trámite del proceso de juicio político, a una dependencia de la función legislativa que no tenía, desde el punto de vista normativo, ninguna posibilidad de intervenir. Ni como asesoría. Ni como asesoría, vuelvo a repetir. Interviene para los otros procesos políticos. Ahora tú me dirás, ¿no? Bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Es que sí tiene importancia, porque la Corte Constitucional, que es la que va a tener ahora que producir el dictamen de admisibilidad o no,
tiene que cuidar, entre otras cosas, que durante la sustanciación de este proceso político, no solo que se respeten los derechos constitucionales, esto es, los establecidos en la Constitución, etcétera, sino que además está obligada a ver que se respete el debido proceso. De manera que al intervenir un órgano dependiente de la función legislativa, pero extraño al CAL, que no es el CAL, se incumple con lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución. 76, número 3 de la Constitución, que dice así: solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Es una norma sobre el debido proceso establecida en el artículo 76, numeral 3 de la Constitución. Esto se ha violado el debido proceso. Ahora, me podrá preguntar alguno de ustedes, Pocho, tú que eres abogado, de nuevo, pero Nicolás, pero hay una violación, pero ¿cómo afecta el fondo? ¿Cómo se configura? Esta, mira, no es una falla que proviene de los propios interpelantes, o sea, de los 4 legisladores que proponen la acusación constitucional. No, como ya ustedes lo han venido reseñando aquí en la radio. No, esta es una falla que se origina en el CAL, que es el que pone su parte importante en la continuación de este proceso. O sea, se origina en la autoridad llamada a sustanciar parte del proceso del juicio político. O sea, bien podría la Corte Constitucional declarar la nulidad a partir de ahí y devolverlo. Por supuesto que sí, porque en el fondo, mi querido Pocho, lo que hay, y tú me darás la razón, es una violación a la seguridad jurídica. Y te voy a explicar rápidamente por qué. Porque el juicio político al presidente de la República no es un proceso discrecional. El CAL no podía hacer, como ha hecho, decirle a la UTL, informen, conozcan e informen sobre este asunto. ¿Ya? No podía hacerlo, porque es un proceso constitucional reglado, lo cual quiere decir que la autoridad que interviene, en este caso el CAL, tiene que ceñirse estrictamente a lo que dicen las reglas constitucionales. O sea, Nicolás, en este sentido, a lo mejor la UTL podía extraoficialmente pegarle una revisada y dar criterios, digamos, extraoficiales, pero en el momento en que en la sesión del CAL suspendieron la decisión para formalmente, oficialmente mandarla a la UTL, ahí se salieron del debido proceso. Exactamente, porque esa intervención de la UTL está reservada única y exclusivamente, con el carácter ahí sí de obligatorio, en los otros procesos de juicios políticos, pero no en este, que se refiere exclusivamente, privativamente, al presidente de la República. Entonces hay violación del debido proceso y como consecuencia de esta violación del debido proceso, la afectación de un valor jurídico fundamental de la Constitución, que es la seguridad jurídica, porque si el propio CAL no cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o sea, no se sujeta a las reglas del procedimiento, ¿qué podemos esperar entonces de que ocurra durante la tramitación de este proceso? De manera que ahí hay, vuelvo a repetir, en el fondo una violación al debido proceso y un irrespeto al principio de la seguridad jurídica. O sea, hay una falla de carácter no coyuntural, sino estructural en la sustanciación de este proceso. Estamos conversando con el doctor Nicolás Castro, constitucionalista. Nicolás, bienvenido a Punto de Orden. Gracias. Un gusto conversar con usted y muy, la verdad es que sorprendente lo que es su análisis. Miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ayer la asambleísta Natalia Arias, que ella es integrante del CAL, de esta institución de la que estamos hablando. Tenemos el audio, por favor, Rita, pongamos el audio. Que no es eso lo que dispone la ley, únicamente se dispone conocer y remitir a la Corte Constitucional el expediente. Por eso es importante el uso de las palabras.
Y aquí se demuestra efectivamente que a pesar del apuro no han logrado revisar adecuadamente tanto el fondo, cuando nos referimos a las causales como tal, como la forma cuando se han incluido, se han invocado artículos que de hecho no correspondían al trámite específicamente contra un primer o un segundo mandatario. Ha habido una confusión clara en este caso, tratando de invocar artículos que corresponden al control político del resto de autoridades, no así del primero y del segundo mandatario. Estas declaraciones del asambleísta parecen ir en la línea de lo que usted nos está explicando. Posible. Es decir, que se fundamenta en artículos que no corresponden al control de una primera autoridad. ¿Cuál es su visión acerca de la declaración del asambleísta Arias? Me parece que, aunque ella no ha concretado esa apreciación, esa es una apreciación que tiene mucha base, porque aquí ilustres comentaristas que han pasado por este panel ya han anotado dos fallas que vienen desde el lado de quienes proponen la acusación. Primero, de lo que yo recuerdo, la corrección informal que hacen a la medianoche, cerca de la medianoche, de ese error que lo llamaron lapsus calami, al citar como fuente del juicio político, como causal del juicio político, el artículo 131 de la Constitución, cuando se trataba del 129 y alguna cosa más. Y luego de eso, lo que se ha señalado también el día de ayer en la tarde y noche y hoy día aquí en este importante centro de opinión, que citan los acusadores del presidente de la República, los que proponen la acusación constitucional, el texto de una norma que se encuentra reformada y que como tal ya no está vigente, porque en el año 2021, en el mes de febrero, se produjo una reforma que cambió en algunos aspectos el texto del Código Integral Penal en lo que se refiere a la tipificación del delito de concusión y del delito de peculado, que son precisamente las infracciones de las que están acusando al presidente de la República. Esa es otra falla mucho más importante incluso que la anterior, porque podría alegarse, no sin una buena dosis de razón, que allí al invocarse una norma que no está vigente porque fue reformada, no hay acusación. Se cae la acusación, como le oí a algún constitucionalista. Sin embargo de eso, que podría también ser considerado por la Corte Constitucional, yo pienso que de pronto podría aplicársele a esta falla, a este error importante que han cometido los acusadores del presidente de la República, el principio del iura novit curia, en virtud del cual el juzgador, en este caso los jueces de la Corte Constitucional, van a aplicar la norma correcta, aunque no hayan enunciado la norma correcta los acusadores particulares, los acusadores constitucionales del presidente de la República. Pero vamos a ver, lo que quiero dejar sobre el tapete es que de todas maneras es un material que puede ser desarrollado y ojalá que así lo haga la Corte Constitucional. Aquí un oyente dice, pero el tema de la norma reformada no tiene nada que ver, esa omisión la subsana la Corte. Lo acaba de decir. Es lo que acabo de decir que podría darse, pero no obstante eso, la Corte Constitucional puede detenerse en el análisis de este error para darle a ese error un significado en la sustanciación del juicio político contra el presidente de la República. Aquí hay claramente dos caminos, o dos campos, dos escenarios, dos rings para hablar en términos políticos. El ring político y el ring jurídico. En este momento la pelea se está desarrollando más que en el ring político, aunque esto tiene tinte político por supuesto, pero más que en el ring político, en el ring jurídico. Y lo que observamos, Nicolás querido, lo que observamos es que el gobierno todavía no sube al ring.
No. Quien ha aplastado en este momento en el escenario jurídico todo este planteamiento de la oposición es la propia academia. La academia del derecho, a través de sus voceros, de sus jurisconsultos, de gente brillante y prestante como tu caso y muchos otros más, son los que han salido en reparo de temas de forma y de fondo, como incluso el enunciado de un artículo, el número de un artículo, esto que tú acabas de señalar, es decir, crasos errores de forma y de fondo que son absolutamente inaceptables para una asamblea en donde supuestamente de ahí se emanan las normas jurídicas. Se hace la ley. Ya. Esto de aquí, ¿tú crees que podría ser contundente ante los jueces constitucionales? O sea, de ese arrollamiento de la academia sobre todas estas pretensiones jurídicas de la oposición, ¿tú crees que los jueces pudieran perfectamente asimilar todo eso y no prestarse para finalmente darle la razón a un mamotreto, a un proceso lleno de impurezas jurídicas, y por ende podría influir mucho eso en los jueces constitucionales? Yo creo que van a ser considerados en el dictamen de la Corte Constitucional porque, mira, la Corte Constitucional es técnicamente la Corte de cierre del Estado Constitucional de Derechos y Justicias que enuncia el artículo 1 de la Constitución, lo cual quiere decir que está en la cúspide de la pirámide jurídica y después de lo que diga la Corte Constitucional no hay nadie más que diga lo contrario porque tiene la última palabra. Y los jueces constitucionales ahora, a mi juicio, ahora digo que van a tener que ya elaborar, producir su dictamen de admisibilidad. Van a tener que cuidar no solamente la constitucionalidad de la acusación contra el presidente de la República, sino que a mi juicio ellos van a tener que mirar también otros valores que rigen dentro del sistema normativo jurídico imperante en el país, como es el sistema democrático, la estabilidad del sistema democrático, la institucionalidad. Porque los jueces constitucionales no son jueces de palo, son jueces que tienen que darse cuenta de a dónde llevan al país las decisiones que ellos tomen. Esto que yo estoy diciendo no está expresamente establecido en las normas, pero no hay juez, no debiera haber juez en ninguna parte que no se formule la pregunta que yo me formulaba también cuando era juez de qué va a traer como consecuencia la resolución que en un momento determinado uno tome dentro de un proceso, porque si la consecuencia es que se va a armar un embrollo político de tal naturaleza que trae abajo la institucionalidad del país, que trae abajo el sistema democrático y que instaura un gobierno de hecho o cosa parecida, evidentemente que la Corte Constitucional va a poner mucho más cuidado en su dictamen. No nos olvidemos de un detalle. La Corte Constitucional trabaja con normas que son esencialmente de carácter político, que son las de la Constitución. Sus dictámenes arrancan de esas normas que están embebidas con el tema político, con la organización política del Estado. Y sus dictámenes, sus sentencias, son llenas de juridicidad, pero por la naturaleza de las normas con las que trabaja la Corte Constitucional, producen consecuencias jurídicas. Y a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria, donde la resolución del caso afecta a las partes intervinientes, las resoluciones que toma la Corte Constitucional por la naturaleza de la función constitucional afectan a todo el país, afectan a todo el Ecuador. Ahora, pero como oyente, la pregunta sería si la Corte Constitucional se apega netamente al derecho o entra algo de política también en su decisión. No, la Corte Constitucional se apega a la Constitución.
Lo que pasa es que la Corte Constitucional, y más concretamente los jueces constitucionales, tienen el monopolio de la interpretación de la Constitución. De manera que la Constitución dice, hay que entender lo que dice la Constitución de acuerdo a lo que dice la Corte Constitucional de la norma que interpreta y aplica. Ese es el poder que tiene la Corte Constitucional. Y en el caso actual, como bien lo pregunta Juan Javier, estamos abocados como país, por lo menos eso es lo que yo pienso, a ver si la Corte Constitucional se aleja de esa decisión del año 2017 de la Corte Constitucional anterior relacionada con el juicio político a Glass, donde se hacía mucho énfasis en que el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional era una especie de checklist, como dijo en algún artículo que salió en El Universo nuestro gran amigo León Roldós, y lo comentó también aquí Carlos Di Tomaso, o si por el contrario busca en la acusación constitucional que se produce contra el presidente Lasso, si hay o no verdaderamente causas constitucionales contra el presidente, o estas han sido inventadas. A tu criterio, Nicolás, ¿a qué podemos llamar segunda opinión? Porque en el acta de la constituyente de Montecristi, cuando se debatió este tema, que en principio no estaba insertado en el proyecto inicial de la Constitución, pero ya al calor de la Asamblea se vio la necesidad de que se enuncie un artículo con juicio político al presidente, justamente se le puso esta especie de control o de filtro a la Corte Constitucional, pero en el acta se habla de que la Corte Constitucional tiene que emitir una especie de segunda opinión. Así es. Cuando ya se habla de segunda opinión, entonces ya se asume responsabilidad sobre lo que se autoriza, porque es una opinión, no es solamente una revisión. Claro, lo que tú afirmas, Pocho, es muy cierto, es una segunda opinión, pero es una segunda opinión no de una parte interesada como es el CAL. Ustedes comprenderán que en el CAL tiene mayoría la oposición, 5 votos, menos los 2 votos que ayer votaron por la abstención. De manera que el CAL es un órgano de la función legislativa compuesta por legisladores, asambleístas, interesados, políticos, jueces y parte, ¿no es verdad?, en que el proceso político continúe, vaya hacia adelante. Acá no, la Corte Constitucional no es parte ni de la mayoría ni la minoría de la Asamblea, es un órgano independiente, aparte de las 3 funciones tradicionales o 3 poderes tradicionales que ha tenido el Estado, y por eso mismo viene su segunda opinión, para evitar que la legislatura, por exceso de poder, invente, cree causales que no están establecidas en el artículo 129 de la Constitución. Está clarísimo. Está clarísimo, y sobre todo resaltar este tema de cómo no se respeta la seguridad jurídica en el proceso, enviando a la UTL un asunto que solo le competía al CAL. Eso es algo que hay que tomar muy en cuenta y que seguramente la Corte pues no pasará inadvertido. Yo creo que no, porque vuelvo a repetir, ya no es una falla de los que proponen la acusación, es una falla del órgano que sustancia la acusación. Ahora, doctor, finalmente tengo entendido que el día de hoy el juicio pasa de la Asamblea a la Corte. Así es. Y la Corte tiene 3 días para dirimir. Así es. Yo creo, estimado Juan Javier, que hoy día pasa a la Corte Constitucional, dependerá en la hora en que esto ocurra, pero hoy día o mañana, con los jueces, con la presencia de los jueces constitucionales y de una forma manual, se va a sortear al juez ponente. El juez ponente tiene que presentar hasta en 3 días su proyecto para que el presidente lo ponga en conocimiento del Pleno. El presidente hace conocer a los señores jueces de la Corte Constitucional el proyecto del ponente y luego, dentro de 48 horas, tiene que convocar al Pleno para que el Pleno tome una resolución, una definición sobre el dictamen de admisibilidad.
sobre dos terceras partes. Con el voto favorable de 6 jueces constitucionales de 9. Si el dictamen de admisibilidad dice que todo está bien y que vaya adelante el juicio político va a continuar. Si dice que no, el juicio político regresa a la Asamblea y ahí tendrá que archivarse. Yo soy de la idea, que me permito también ponerla aquí sobre el tapete, de que el presidente de la República debe tener muy en cuenta que si el dictamen de la Corte Constitucional es favorable al juicio político, es dictamen de carácter positivo, el presidente de la República puede y debe, a mi juicio, hacer uso de la herramienta de la muerte cruzada antes de que la Asamblea lo notifique con el inicio del proceso político, para evitar que una decisión política de esa magnitud y de esa naturaleza no sea mañana cuestionada, aunque con carencia de fundamentos jurídicos por parte de la oposición que tiene el presidente Lasso, diciendo que no puede ejercer esa facultad porque hay de por medio un juicio político, y que eso sería que haya interferencia entre la función que cumple la Asamblea Nacional y la función ejecutiva. Entonces, yo creo que el presidente debiera pensar seriamente en esa posibilidad, porque de suyo pienso a su vez que si el dictamen de la Corte Constitucional es positivo, el presidente tiene las de perder en la Asamblea. Por supuesto. Tengo una última inquietud, Nicolás. El tema del amicus curiae. Hay algunas personas que sostienen que no caben amicus curiae porque acá no es un tema que la Corte va a resolver en sentencia, sino que simplemente es un dictamen aprobatorio sobre un proceso. Entonces, por ende, no cabría el amicus curiae. Cambia un poco la figura dentro de la batalla jurídica, porque se pensaba de que con amicus curiae la academia podía acudir a la Corte a dar luces. Claro. ¿Es posible o no los amicus curiae aquí? Yo creo que en la práctica no va a ser posible, porque los amicus curiae quedan, como quien dice, reservados para el ejercicio de las garantías jurisdiccionales y para otras acciones de tipo constitucional, pero no para esta, porque los plazos mandatorios que establece tanto la Constitución como la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son estrechos, hasta el punto de que yo considero que, y en esto respondiendo a la inquietud de Juan Javier, ¿no?, que hasta el día martes o miércoles de la próxima semana vamos a tener ya el dictamen de la Corte Constitucional. Hasta tanto el país parado, impresionante. Sí. Muchas gracias, doctor Gracias Nicolás a Castro usted. Patillo. Gracias, Nicolás. Distinguido Gracias. constitucionalista, ex juez de la Corte.